Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 9 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, esta demanda civil con el secuestro de bienes por parte del expresidente Ricardo Martinelli a Foco y a Mauricio Valenzuela y a Annette Planels. Un día también en el que Judy Meana renuncia a su cargo de vicealcaldesa. Dice que por las arbitrariedades del alcalde José Luis Fábrega. Bueno, se pone la primera palada, se hace la primera palada del Estadio Mariano Rivera, que se construirá con un centro de alto rendimiento en Panamá Oeste, en un momento en que los muertos en Turquía superan los 12.000 y que estamos a la espera. 17.200 ya. Bueno, porque estamos a la espera de saber qué va a pasar, que ya han pasado 72 horas, que son vitales. Las primeras 72 horas en un desastre natural como este son vitales, sino que se lo pregunten a los mexicanos que han sufrido de terremotos de estas magnitudes. Un día también en el que Mario Vargas Llosa entra a la Academia Francesa de la Lengua. Allí fue acompañado por sus 3 hijos y por su esposa. Y a los hijos dijeron, no le tememos a Isabel Preisler. Real Madrid a la final del Mundial de Clubes este domingo. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Me alegra cuando el Real Madrid gana porque te ve a Fernando contento. Sí. Sobre todo después de una contundente victoria. Sí, el lunes yo no pensé que el domingo no quería hablar de Real Madrid. Mejor ni hablar. Bueno, así es la vida. Yo quiero, antes, José, agradecer a todos los que nos acompañaron ayer, a la familia Correa, en la presentación de la biografía de mi tía Mayín. La verdad es que es un acto muy sentido, muy nutrido y que la verdad es que gracias a todos los que estuvieron física y también espiritualmente. Fernando, muchas noticias que vamos a compartir con ustedes, análisis para que usted tenga en sus manos elementos para enjuiciar. Nosotros les informamos, usted decide. Tenemos un nuevo ministro de la presidencia, José Simpson. Él es hijo de José Simpson, supongo. Sí, ¿no? Su padre es un gran técnico. Un gran economista. Él es un muchacho bien preparado, el ministro. Es miembro del PRD, sí. Pero es un muchacho de mucho talento, mucha preparación académica y tiene experiencia práctica. Y tiene un padre y una familia que... de esos funcionarios que uno conoce. Mr. Panamá. Y uno siempre tiene aprecio y respeto por él. Tenemos un nuevo ministro de la presidencia. Bien, veamos algunas cosas importantes que están ocurriendo en el día de hoy que tienen relación con nosotros. Y le voy a poner algunos ejemplos de cómo dirigentes en el mundo han actuado frente a las crisis de su país y cómo se equivocaron o cómo acertaron. Porque lo que uno siempre debe tener, Fernando, es una lectura correcta de lo que está ocurriendo en la sociedad donde uno participa políticamente. Parto por decirle una información que usted debe saber comenzando el día. El precio del cobre ayer en el mercado terminó en $4.06 la libra. Sigue por encima de los $4. Sigue por encima de los $4, ha caído 4.30, pero en su perspectiva de futuro, el precio del cobre irá al alza en los próximos años. Bien. ¿Por qué es importante eso? Porque los mercados de cobre se encuentran frente a una oferta más baja por la caída de la producción en Chile y por lo que está pasando en Perú, que ya abrieron unas carreteras y probablemente inicie un proceso que tomará semanas. Y nosotros nos encontramos también paralizando la exportación. Pero tomo, Fernando, de Metro Libre, las palabras del ministro Alfaro, que dice así, cita Metro Libre en 8 columnas. Son menos las posiciones que nos distancian, habla el ministro del MISI, sobre la negociación entre Minera Panamá y el Estado. Hay oportunidad para consensuar algunas discrepancias legales en cuanto a la redacción del contrato, dijo el ministro, y establece que hay más cosas que se han acordado que cosas que las separan. Me ha dado la oportunidad de poder hablar con las fuerzas de gobierno que negocian esto y las empresas que negocian esto. Y realmente lo que falta por negociar son pocas cosas que requieren una mesura en el pensamiento, tanto de la empresa como del gobierno, y llegar al acuerdo correspondiente
porque es vital para nosotros tener un acuerdo, pero un acuerdo que resuelva los intereses nacionales y resuelva los intereses de la empresa, de seguridad y de largo plazo. Eso es fácil decir, es difícil, están en la redacción. Creo que esta noticia del ministro intenta llevar lo que es sosiego a la gente y esperar que los negociadores terminen esto en la redacción del contrato, que debe pasar A, por la aprobación del gabinete, B, por una consulta en la región y C, por la aprobación de este contrato de ley en la Asamblea Nacional, en un momento crucial del mundo. Los ojos del mundo están en la área del Canal de Panamá y en el área de la minera, que forma parte de esa estructura. Está en el Atlántico y pasar para uno u otro lado tiene que usar el Canal de Panamá. De manera que esto es estratégico para nosotros, pero también para nosotros es importante, Fernando, obtener los beneficios que Panamá se merece. Bien. Sin alterar la rentabilidad de la empresa. Claro. Eso es fácil decir, complicado de hacer. En Turquía y Siria, las cifras son aterradoras. Sí. La última cifra de la mañana de hoy, Fernando, de la madrugada de hoy, nos dan 17.100 muertos. Wow. Y los expertos, hay decenas de países ayudando a Turquía, y el secretario de Estado Biden colgó un tuit diciendo que una ayuda importante de Estados Unidos, que ha ayudado a Siria enormemente en contribución, en apoyo, más de 15.000 millones, va a apoyar porque Siria se encuentra limitado por las restricciones que tiene y porque además esta es una región en la que coexiste las fuerzas rebeldes con las fuerzas de gobierno. Es complicado. El secretario de Estado ofrece la ayuda hacia Siria en este momento. Se calcula, según los expertos, que miles más de personas morirán. Como le dijo Fernando hace unos minutos, el tiempo opera contra. Ya. Se ha atrapado miles de personas según los rescatistas y las agencias internacionales, y la posibilidad de sacar cada hora que pasa es menor. De manera que se calcula que habrá miles de personas que van a ser declaradas muertas en esa. Esto ha afectado duramente a Erdogan, en donde ha prohibido la publicación de Twitter. ¿Por qué? Porque la reacción del gobierno ante la magnitud de la tragedia fue lenta y caótica. Y acusan al gobierno de Erdogan de no estar presente en esta cosa que ha venido resolviendo poco a poco. Pero esto va a afectar, recuerde que ellos entran en elecciones en junio. Complicado para él en medio de este desastre, reelegirse. Uno de los dirigentes más grandes de la fundación de Turquía, Erdogan, para que ustedes sepan. Bien, pero también usted debe conocer varias cosas para tenerlo mientras usted se toma su café. El presidente Lula da Silva escribe en su cuenta de Twitter que parte entre una hora, o sea, hace una hora, parte hacia los Estados Unidos a conversaciones, se recuerda que le dijimos en febrero 10 con el presidente Biden y con las autoridades norteamericanas para buscar acuerdos de inversión, acuerdos de cooperación y acuerdos de región para la América Latina. Y entre otras cosas va a discutir la proliferación de las noticias falsas. Esto es parte de la agenda que nos escribía el presidente Lula da Silva, que ya va rumbo hacia los Estados Unidos para una reunión de un par de días en Washington. También hoy se encuentra en Bruselas Volodymyr Zelensky, después de su exitosa gira en Londres y en París. En Londres se entrevistó con el primer ministro de ese país, logró hablar con los partidos, se dirigió a Boris y le dijo por su nombre, Boris, sin ti no hubiéramos logrado esta unidad. Wow. También estuvo en París, en donde se entrevistó con Emmanuel Macron y se entrevistó con el canciller alemán Scholz. Va a Bruselas y de allí regresará un día X, a una hora X, por un lugar Y, a su país. En medio de una guerra en la cual se acuerda de Prigozhin, el oligarca que tiene el dueño del grupo Wagner, uno de los hombres más cercanos. ¿Sabes qué es el grupo Wagner, no?
el grupo que tiene el ejército privado combatiendo en Ucrania, dice que ya no contratan presos. Pues ya se lo llevaron Ya todo. se lo llevaron todo. Más de 35.000 presos han muerto por allá. Y hay imágenes desastrosas de cómo este grupo, mercenario, porque es lo que son, Sí. mercenarios, asesinaban a un comandante. Es trágico lo que está ocurriendo y se avecinan días muy trágicos para Ucrania. La cohetería rusa prepara una intervención violenta durante los últimos días del primer año de la guerra y tanques nuevos están llegando a Ucrania. Ahí, lastimosamente, va a haber más tragedia al pueblo ucraniano. También en Perú, a partir de hoy, los sindicatos declaran una huelga general junto con los campesinos y se le agrava la situación a la señora presidenta de Perú porque la crisis es política. Y al no tener una situación, Una lectura clara. una lectura clara de lo que está ocurriendo, entonces buscan soluciones por donde no es. El presidente de Brasil, antes de partir, habló con el presidente Boris ayer de Chile para enviar brasileños a ayudar a Chile, Chile. en esos grandes incendios, más de 312 incendios que han producido muertes, heridos, bueno, destrucción. Más de 300.000 hectáreas, Fernando, han sido quemadas. También en Turquía y Siria, los heridos llegan ya a la cifra de 70.000. Fíjense la gravedad de lo que está ocurriendo en esa región. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener nosotros en consideración para entender lo que debemos hacer. Yo me pronuncio, Fernando, con lo que dice el ministro. El ministro Alfaro. Viendo el escenario mundial, la falta de suministro de esta materia prima, Panamá ocupa un papel importante en esto. Y me recuerda mucho esta situación que estamos ahora mismo a una gran obra de ese gran escritor español, Leandro Fernández Moratín, El Cid de las niñas. Una obra que es una comedia en 3 actos, exhibida allá por año de 1806. ¿Y por qué hablo del Cid de las niñas? El Cid de las niñas es una obra que intenta demostrar en aquella época la libertad que deben tener las mujeres para escoger a su pareja. Aquella época no, las padres decidían con quién se casaba la niña. Y esta es una obra de una niña de 16 años que intenta una madre casarla con un hombre de 56. Acuérdense que en 1800 un hombre de 56 era un viejo. Ya no, además que ya estaba... Para morirse. Entonces el sí de la niña el sí de la niña en esa cosa, el sí que ella daba era un no. Y el no era un sí. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que resolver en Minera. Que sí sea así y se acabó. ¿No le parece? Me recordó esa hora. Rubén Burgas, mi compadre, siempre me dijo, cuando usted tenga problemas alguna, lea los clásicos. Esos hombres tenían visión del mundo. Bien. Yo quisiera demostrarles a ustedes ahora cómo una lectura equivocada produce dinámicas políticas cambiantes. Tomemos el caso de Ecuador. Hubo elecciones el 5. El día 6, el presidente Lasso sale en la televisión y reconoce su derrota. Paso importante, bien mesurado, pero el día siguiente, o sea, el martes, el presidente Lasso lanza en ristre, ataca contra el sistema judicial, contra los jueces, acusándole de querer liberaban narcotraficantes. Pero estos mismos jueces fueron los que condenaron y persiguieron a Correa. Sí. Los mismos. El miércoles, el ministro de Justicia pide transparencia en el conteo. Ya las alcaldías llevan 99% y él dice que hay 20%, pero la tendencia de 80% es difícil de cambiar porque ya cambiarán fracciones. Sí. Y ahora el presidente se encuentra más aislado porque esta inesperada derrota del presidente de Ecuador ha producido una caída en los mercados de los bonos de ese país. Entonces, la primera lectura que hizo el presidente de que podía ganar la reforma era incorrecta. La lectura que hizo post
del lunes era correcta, las siguientes incorrectas, y ahora se encuentra Ecuador en medio de una situación que hay fuerzas nuevas que ganaron y que van a arreciar, y él pierde dinámica política por no tener una clara lectura de lo que estaba ocurriendo. Ahora miren los Estados Unidos. Los republicanos del ala radical pensaron que este era el momento de poder apabullar a Biden, que iban a ver un Biden cansado, un viejo de 82 años. Y resulta que el presidente lo sorprendió. El presidente Biden. Los madrugó. ¿No? Los llevó a un discurso y después los llevó a un intercambio en la que surgió un Biden más fuerte, lo dinamizó el debate y les ganó en ese debate. Si usted ve las apreciaciones de, por ejemplo, gente demócrata, porque eran James Carville, que es uno de los grandes estrategas, decir cómo festejar, cómo Biden se pareció a estos muchachos. Y hay uno de Barbara Streisand, una gran militante social de los Estados Unidos, además una de las grandes voces y actrices de los Estados Unidos, cómo se siente orgulloso de Biden. Igual los análisis de la televisión norteamericana demostraron que Biden, como lo explicaba yo ayer, apareció más fuerte y hoy tiene al Partido Republicano más enredado. Ahora, eso no quiere decir que va a ganar las elecciones, eso lo que quiere decir es que la lectura que tenían algunos miembros republicanos, algunos, porque es que la mayoría republicana es sensata, es un partido de una historia, pero ha llegado ahí, igual que hay en el Partido Demócrata, radicales de izquierda, pero cuando usted pierde el centro, pierde la cordura. Bueno. Observe lo que está pasando en América Latina. Eso está muy bueno. Fíjense lo que pasó en China Popular. El uso del globo como mecanismo de espionaje es tan viejo como la humanidad. Desde que comenzaron, se ha venido usando durante todo el tiempo y lo ha venido usando China, lo usa todos los que tienen capacidad. Vamos a decir que se usa desde las guerras napoleónicas. Sí, fue donde por ahí. empezó a usarse el globo. Bueno, del diálogo de la humanidad, toda la cosa que pase más de 200 años ya es viejo. Súper viejo. Bien. Entonces China, estos globos los maneja el ejército. Y entonces no midieron porque esto se estaba dando desde la administración Trump, no pasaba nada. ¿Y por qué tenía que pasar algo nuevo? Entonces, esta subestimación de lo que pasó la semana pasada llevó a China a posiciones contradictorias, a decir que el globo sí era de ellos, pero no hablaron del segundo globo, apareció otro globo, después derrumbaron el globo, pidieron los destrozos de pedazos que hay por ahí, que son de ellos, y los Estados Unidos lo está investigando. Al final lo que pasó fue una crisis de la tensión entre dos países que están llamados a buscar una salida. A nosotros los panameños nos conviene un entendimiento entre China y los Estados Unidos. Pero la lectura equivocada de no entender la dinámica que está ocurriendo ha provocado una derrota internacional en la diplomacia y en los procesos políticos y de conversación favorables al señor presidente de los Estados Unidos. Claro. No quiero decir con ello que eso asegura absolutamente nada. Estoy diciendo que la lectura equivocada, del manejo equivocado, que ha puesto a China ahora en una especie de control de daños. Cuando China, por su desarrollo tecnológico y por su desarrollo de la industria, es una de las naciones más importantes y ahora se está moviendo todo hacia la India, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur, Japón y América. Sí. Observe esta situación que está viendo y que no leer. Dentro de unos días estaremos cumpliendo un año de la trágica, malsana invasión de Putin a Ucrania. Putin tuvo una lectura equivocada de lo que estaba pasando en Ucrania. Y tenía una lectura equivocada del poder de su ejército, que en este año de guerra ha demostrado las falencias, cómo la corrupción del Estado cleptocrático que dirige Putin provocó la baja moral del ejército, el pobre equipamiento de la infantería,
una concepción estratégica de la totalmente guerra atrasada, mientras subestimó el desarrollo del ejército ucraniano con menos capacidad militar, con menos equipamiento, pero con más capacidad estratégica y táctica, entrenado en los Estados Unidos, en Europa, con una nueva concepción del manejo táctico, de la independencia en el manejo táctico de los hombres de combate. Y esto llevó a Putin en donde está ahora mismo, en una situación de aislamiento, una situación de afectación a la economía y ante la humillación global. Es una lectura equivocada. Fíjese lo que pasó en Inglaterra. Una lectura desde la época de Cameron, con noticias falsas e información falsa, llevó a Inglaterra a separarse de la Unión Europea. Y hoy Inglaterra se encuentra en una de las más grandes crisis de su historia. 3 ministros conservadores se han tragado la crisis. Bueno, y las huelgas más grandes. 3 no, porque estamos hablando desde Theresa May, que es la que reemplaza a Cameron, van 4. Bueno, sí, 3 en los últimos años. 3 en los últimos años. 4, tiene usted la razón. Fíjese cómo conservadores, cómo lo ha llevado a una situación en la que hoy Inglaterra enfrenta las huelgas más grandes de su historia. Y usted ve la situación en Francia. Macron tiene un cálculo puesto en que él tiene la capacidad, como él ya no se va a reelegir, él cree que él puede aguantar lo que está pasando en Francia. Lleva 4 o 5 días de huelga general, pero él sigue con su intención de subir la edad de jubilación. 2 años. Y hay un enfrentamiento. Y termino con América. Fíjese la lectura del señor presidente de Nicaragua sobre su país. Él cree que eliminando la oposición y poniéndolas presas y condenando a la iglesia, resuelve todo. 6 curas no. Y entonces ha asumido al país. Nicaragua es uno de los países de menor desarrollo de la región, de más pobreza, de más aislamiento. Nicaragua solo se puede, Cuba no le puede dar lo que no tiene. Venezuela no le puede dar petróleo que no tiene. Entonces está sumido al pueblo en una situación. Ayer recibía una comunicación de nuestra amiga, querida amiga, Yoconda Bailey, en la que Yoconda Bailey, para que ustedes sepan, era la compañera, de Henry Ruiz, comandante modesto, un hombre muy modesto en su pensamiento. Hoy acorralado en propio Nicaragua, votado de la revolución, ella, una militante del Frente Sandinista que vive en España, una poetisa. Ella estuvo 1 año en mi casa, pero yo la conozco bien. Me decía que sentía vergüenza y tristeza como la embajadora de España, capaz de presentar credenciales, se sonreía con Daniel Ortega. Daniel Ortega. Fíjese cómo el aislamiento, mira lo que produce. ¿Qué le quiero decir con todas estas cosas? Cuando los dirigentes se equivocan de la lectura del estado de ánimo de sus pueblos, no importa que sea grande, no importa que sea desarrollado, no importa que sea pequeño, lo que produce son grandes pérdidas políticas. Pero no solamente que afectan al dirigente político, afectan a la nación. Y es por eso que es importante que tengamos una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Fíjese lo que está el presidente Lula pidiendo en Estados Unidos y que pide Biden también. Noticias. Claro. No falsedades. ¿Qué está ocurriendo en Panamá? Lo mismo. Exacto. Hay gente que cree que porque tiene un medio o porque tiene son influencers. No, son periodistas. Entonces dejan de ser periodistas para convertirse en militantes políticos. Y la militancia política solo produce información sesgada. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en un mundo de esta complejidad que le estoy narrando es tener un pensamiento independiente. Léase la obra de Cid de los Niños porque es una obra de él no es, Morazán no es un escritor, dramaturgo de izquierda, no. Él era un hombre progresista. Su obra, El Cid de las Niñas, fue vetada, objetada por la Inquisición, para que usted vea. Pero él no era ningún marxista, él era un escritor que prefirió la comedia como un mecanismo de llegar a la gente.
Debe ser Bien, le cuento todo esto, porque ahora, cuando ve usted el panorama panameño, usted se va a dar cuenta cómo estamos inundados de una guerra. Todo el mundo sabe cómo comienza una guerra. Nadie sabe. Pocos, casi nadie sabe cómo termina. Así es.